Bertín yo siempre digo en tu casa, no, en la tuya o en la mía, con los morancos, no os lo podéis perder. Bueno, os presento pues una chica que pasaba por aquí y ha dicho, pues mira, me he sentado un rato yo con las amigas y conocidas. Aquí, pedazo de mujer, 22 años, barcelonesa, estudiante de farmacia, se llama Mireia La Laguna y es oficialmente la mujer más guapa de España. Y eso, Mireia, bienvenida. Gracias. Y eso que en el instituto dice que te sentías el patito feo. Claro. ¿Por qué? Bueno, cuando eres pequeña la gente es mala y cuando ven una chica que es diferente, que es más alta, tiene los labios diferentes, tiene las facciones diferentes, pues la gente tiende a discriminar de alguna manera. Pero bueno, después pues el patito feo se acaba convirtiendo en el cisne y la gente que te acababa insultando de pequeña pues dice, ay, pues realmente has triunfado. Es que lo de ser altas es verdad que también tiene su aquel, ¿eh? Sí, claro, te tiene sus dificultades. No sé qué, ves tu paloma para que tú veas. Yo estoy tan contenta, bajita. ¿Qué? Ah, ¿que cuánto mides, dice? 1,78 mido. Ah, bueno, tampoco es tremendo. Y desde los 14 años que mido eso, imaginaros si destacaba con el resto de compañeros del instituto. 1,82. Que dice que te pongas de pie, que te quiere ver. Que me ponga de pie. Claro, es que no nos ha hecho el paseo. Oye, por cierto, no, ella es modelo. Ella es modelo, o sea que lo de desfilar ahí para el concurso no creo que haya sido nada dificultoso. Bueno. Imagínate que entras en la farmacia y te encuentras a semejante mujer. Imagínate. A ver. Ay, la banda. Entras en la farmacia y tienen que dar algo para el corazón, ¿no? Mucho, lo de la corona, la banda, esto no ha cambiado desde... No, es tradición esto ya. Bueno, oye, ¿compartiste tu compañera de habitación? Que yo no sabía que compartíais habitación, me parece un poco cutre, pero bueno. No, bueno, teníamos nuestra habitación con nuestro baño individual, también. Ya, pero no sé. Bueno. Que era camas de litera. No, litera, no. Yo tenía mi cama de matrimonio. Yo no he ido nunca al concurso de Miss Universo. ¿Qué queréis que os diga? Compartía habitación con Ángela Ponce, que es la única transexual que se ha presentado hasta ahora al concurso. ¿Qué tal? Una chica encantadora. Yo creo que he sido la única persona que la he podido conocer bien, porque me levantaba y me acostaba con ella, literalmente, y me ha transmitido unas vibraciones tan buenas, porque la he visto una chica tan luchadora y me alegro tanto por ella, porque esto va a marcar un antes y un después en su vida y en la de mucha gente que se encuentra en su caso. Y igual se ponen a ganar todas, pero claro, se ponen todas tan estupendas que es más que probable que ganen. ¿Quién sabe? Yo no me atrevería a competir. Lo que es muy bonito es que todas la habéis defendido mucho, siendo la más, de la que más se hablaba, aunque solo fuese pues precisamente por eso. Para mí, todas esas otras chicas seguía siendo una concursante más, otra candidata. Claro. Yo la veía normal, si no... De todas maneras, antes se podían... No pasó el top 10. Pero bueno, para ella dice que ya ha ganado, está muy contenta y me alegro por ella. Y le mando un besito desde aquí. Pero de todas maneras, antes, yo no sé si ahora, pero antes no dejaban que las misses se operaran y con el paso del tiempo se han empezado a operar todas y de todo, o sea que... ¿Qué otras cosas no han cambiado? ¿Qué cosas no han cambiado que hacen que a una Miss todavía le miremos así un poquito? Esta es Miss. ¿Qué cosas crees tú que tienen que cambiar? Sí, ya sé a qué te refieres. Y yo creo que, y lo que voy a intentar transmitir en el certamen de Miss Mundo, es que la belleza no es solo exterior, sino que lo que realmente vale es la belleza interior. Y una Miss tiene que ser una chica con educación, con un porte, con elegancia, que tenga estudios, no lo típico de una Miss, no tiene estudios, no sabe hablar ni nada. Pero, y Mireia, ¿tú crees que estas preguntas que os hacen, no crees que son un poco preguntas trampa? Porque luego es difícil quedar bien. Pero yo creo que una Miss y una persona normal le costaría contestar este tipo de preguntas. Pero tú desearías también la paz en el mundo y esto que suele ser... Sí, pero yo... ¿Quién no? Lo típico. ¿Así? No, de momento no me lo han preguntado, pero sí que está ligado paz en el mundo con una Miss, sí que está ligado. Pero yo creo que todo el mundo desea paz en el mundo, no que seas Miss o no. Tú fíjate una Miss que dice, no quiero la paz en el mundo, ya la eliminas, ya de Oye, ¿y la relación entre vosotras? Pues claro, ahí hay mucho pique. La verdad es que ha sido muy buena, ¿sí? No tengo ninguna queja, he hecho muchas amigas y estoy muy contenta. Normalmente en estos concursos hay pequeñas rivalidades, pero estoy muy contenta. Si te hubieras tenido que ser además jurado, ¿te hubieras dado el premio a ti misma? Jolín, qué difícil. Bueno,
Y yo consideraba que tenía puntos a ganar porque reunía muchas de las cualidades que ganaban, pero bueno, también habían chicas que también tenían muchas cosas buenas. Pero Lo que bueno. no tienes es un físico muy español, entre comillas, ¿no? No eres, pareces más nórdica. Sí, ya me lo dicen. Pero bueno, soy nacida de Barcelona, mi padre es de Aragón, mi madre de Cataluña. O sea, que Este país soy española 100%. 3 rubias españolas. Algo no está cambiando. Pues que te vamos a desear toda la suerte del Muchísimas mundo. Te vas a China, ¿no? Que es donde es. ¿Cuándo es? Me voy el 20 de noviembre ya, o sea, queda poquito, 3 semanas intensas de preparación y ya me voy para ahí. Pues que lo disfrutes mucho. Muchísimas gracias. Oye, ¿qué le ha pasado algo con el bolso? ¿Qué te ha Sí, pasado? que no te vuelva a robar Paloma aquí. Sí, que- sí. Bueno, ¿cómo estáis entre bolso los con chinos? Paloma, me dicen. Paloma intentando... No, si ha sido tan increíble y lo he hecho tan bien, porque era verdad, auténtico, ¿Pero qué has dos hecho? bolsos, el suyo era exactamente igual que el mío y lo tenía al lado. Que el tuyo Y de cuando hoy no. han dicho, hay que ir al estudio, he cogido el bolso y lo he cogido con tanta naturalidad que el que ha tuyo que pensado que traes no era ahora, su no, bolso. que el suyo me has hecho Que dudar a mí. ¿verdad uno que que te he hecho tiene dudar? Mira, Era ella es tan igual. buena que ha dicho, me callo que está muy fiera. No, me ha dicho, oye, que no ese es el mío. no era igual que el bolso que traía Exacto. hoy, que no se confunde la gente. Uno Pero que tú tiene lo en su querías casa. coger sin que me diera Yo me cuenta. lo he La amiga del pero Papa lo no he me puede estar cogido. robando. Por eso nos engaña La amiga del siempre. Papa no me puede robar. Mireia, Así que ese bolso muchísima no es suerte, mío. de verdad que Muchísimas sí. gracias. Que lo disfrutes. Ya ha sido un placer estar aquí con vosotras hoy. Gracias, besito. Nada. Gracias. No te levantes.